Ergadi Gama, tu almacén de materiales de construcción y con carpintería propia. Te ofrecemos una atención personalizada, asesoramiento técnico y amplia flota de vehículos para transporte de tus pedidos. Venta directa tanto a profesionales como a particulares con productos de calidad. Ergadi Gama es una empresa leonesa que sigue apostando por nuestra tierra. Nos encontrarás en Matallana de Torío y en el polígono de Onzonilla en León, así como en ergadi.com. Bueno, pues tenemos nueva entrega de Edificios con Historia, singular el que tenemos a nuestras espaldas, pero no solo el edificio, sino todo el entorno. Nos hemos venido a Sabero, estamos en una zona que se podría decir que representa la faceta o la parte más industrial, o de las más características de la industria leonesa, lógicamente de siglos anteriores. Pero sí, este edificio que nos trae hasta aquí, pues tiene buena parte o acapara buena parte de esa historia, como decimos. Para hablar de él está con nosotros Ernesto García, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarnos. Que además eres buen conocedor de esta arquitectura, tú eres de la zona. Y te llama mucho la atención, o te ha llamado mucho la atención siempre, no solo el edificio, sino el entorno de Sabero, porque ese es el contexto por el que deberíamos comenzar. Efectivamente, este museo hay que visitarlo en su contexto, para comprender bien lo que fue las explotaciones mineras, lo que representó la siderurgia y la minería en la zona, y contextualiza muy bien y hace comprendernos mucho mejor, desde luego, el ver el museo desde el interior y desde el exterior. Es importante decir, que no lo he dicho, Museo de la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León, bueno, reconvertido, vamos a decir recientemente, hace varios años, pero este no fue el objetivo principal del edificio. Hablaremos de su historia, pero vuelvo al principio, el entorno dice mucho del edificio y no se pueden separar ni el entorno ni el edificio, porque si no, no se comprendería. Eso es. Como decías al principio, pues estamos en Sabero. Sabero es un término municipal que abarca 5 núcleos poblacionales, que no es muy grande en extensión, pero bueno, nuestras normas catalogan nada más y nada menos que 61 elementos protegidos, entre iglesias, escudos, viviendas, mucho yacimiento arqueológico y sobre todo, mucha arquitectura industrial. El término de Sabero está muy salpicado por esa arquitectura industrial que representó, desde luego, pues el motor de esta comarca a lo largo de 150 años. Ni más ni menos, que se dice pronto. Y si vamos a hablar de edificios con historia, pues aquí tenemos un edificio que lleva a sus espaldas pues más de 170 años, 173 años de historia. Y como os decía antes, para que os hagáis una pequeña composición del lugar, solamente en esta pequeña manzana, en este entorno, pues tenemos aquí lo que es nuestro museo, nuestro buque insignia. Tenemos esta plaza también arbolada, que también sirve de museo, como veis ahí, que tenemos expuestos grandes piezas de lo que fue la maquinaria de esta cuenca minera. Sí, lo tenemos aquí en nuestras espaldas también, maquinaria del ferrocarril, importantísimo. Tenemos aquí a nuestra derecha lo que fue el antiguo edificio de dirección, ahora reconvertido en un uso residencial. Al lado tenemos un pequeño edificio que albergaba un transformador, también un elemento catalogado. Ahí enfrente tenemos lo que se ha dado en llamar las viviendas las viviendas viejas de los cuarteles, que eran viviendas de los obreros, y a lo largo de toda esta calle, la calle Enrique de Borda, pues tenemos un sinfín de construcciones, desde lo que era el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Detrás del museo tenemos el edificio, la Casa de Máquinas, que hoy también está reconvertido en edificio residencial, pero bueno, era la sala de máquinas que insuflaba todo el aire a los altos hornos para facilitar la combustión del carbón de cob. Y a ambos márgenes de esta calle, a derecha e izquierda, pues podréis apreciar viviendas pareadas y adosadas de los antiguos mineros que trabajaban aquí en la cuenca minera. Tenemos también el antiguo Hospital Izaguirre, que fue un hospital de referencia en la provincia de León, donde se atendía a los heridos que trabajaban aquí en la cuenca minera, y que recientemente también ha sido reconvertido en museo de arte moderno, que seguramente abrirá sus puertas no tardando. Sabero ha apostado por los museos y bueno, yo creo que la cultura es una apuesta segura.
Al final de la calle tenemos el pozo minero de Sucesiva y sus naves, que fue el primer pozo minero que se explotó aquí en el Valle de Sabero, y seguramente se me quede algo en el tintero. Bueno, pero que son elementos que están catalogados y también es importante decirlo, lógicamente al estar catalogadas también tendrán una cierta protección, ¿no?, para que se puedan potenciar. Por supuesto, todo esto que os decía lo tenemos concentrado aquí en esta pequeña manzana, en este entorno que las normas urbanísticas catalogan como entorno BIC, y podrá decir nuestros espectadores qué es eso de entorno BIC, ¿no? Pues es bien de interés cultural, denominado así Plaza Cerrada y Altos Hornos. ¿Y qué quiere decir eso? Pues cualquier intervención que salga en este tipo de edificios pues requiere del consentimiento y del visto bueno de la consejería competente en materia de cultura, en este caso la Comisión Territorial de Urbanismo. Todo esto lógicamente surge en base a una situación que se genera hace muchos años, en donde aquí en esta zona se encuentra ese mineral tan importante. Creo que me decías antes de empezar a grabar que fueron los franceses los que primero, los ingleses los que hicieron las primeras catas, descubrieron las posibilidades energéticas, no lo vamos a dejar de lado, de este Valle de Sabero, y a partir de ahí es donde se hace o se genera ese boom, no solo estructural y constructivo, sino demográfico en la zona. Desde luego que fue así. Si nos retrotraemos en el tiempo, si vamos a sus inicios, es decir, hablando constructivamente, si vamos a los cimientos de esta nave, pues tenemos que retrotraernos nada más y nada menos que al año 1840, ¿no?, que es cuando una sociedad, la sociedad llamada Palentino-Leonesa de Minas, pues se arriesga a llevar a cabo una industria desde luego tan arriesgada en aquellos años, ¿no?, y más en un pueblecito de la montaña de León perdido en aquella época, ¿no? Y bueno, es el valor y lo que arriesga esta gente, aunque los ingleses ya habían hecho prospecciones en la zona, pero bueno, el principal problema con el que se encontraba esta sociedad palentina realmente era sacar el carbón de aquí, llevarlo a unos hornos que existían en la cordillera cantábrica, pero eso era algo impensable en la época, claro, donde no había ningún tipo de transporte ni de infraestructuras. Y yo creo que ese motivo da origen a que Sabero se suba al carro de la revolución industrial, ¿no? Y se creen aquí los primeros altos hornos de España, ¿no? Sí, los primeros altos hornos se crean aquí. De España, fabricados en España a la inglesa, ¿eh? A la inglesa. ¿Y por qué a la inglesa? Pues porque esta sociedad palentino-leonesa trae desde Inglaterra la última maquinaria y la última tecnología, no solo en la elaboración del hierro, sino también en su manufactura, y lo trae desde Inglaterra hasta el puerto de Gijón, y desde el puerto de Gijón es cargado en carros, tirados por bueyes a través de la cordillera cantábrica hasta aquí. Fíjate el esfuerzo que supone eso. Ya todavía no había Febe, vamos, que no había ni Febe, ni ave, ni nada que se le parezca, ¿no? Yo creo que aquellos hombres y aquellos bueyes llevaban en su sangre algo de hierro también, sí, para llegar desde entonces hasta aquí. Y eso es un poco la historia. Fue en el año 1989 cuando el Ayuntamiento de Sabero pues da sus primeros pasos para mover y conseguir que la Junta de Castilla y León pues declare este edificio bien de interés cultural con la categoría de monumento. Es algo muy importante. Y claro, el edificio tendrá su singularidad en cuanto a lo que es la distribución, la forma, el estilo, por decirlo de alguna forma, y también tendrá un arquitecto responsable. Por supuesto. Este edificio es de estilo neogótico y de aspecto catedralicio. Tenemos que decir que, bueno... ¿Cómo puede mezclarse esto en un edificio que fue un edificio de fundición? Catedralicio y neogótico, madre mía, vaya vez. Basilical se ha dicho. Fíjate, pues, y lo tenemos aquí, fíjate, escondido tras este edificio de arquitectura tradicional de 2 plantas con la planta baja porticada, que es un elemento que se repite mucho en otros edificios de nuestro término municipal, pues se esconde lo que es y lo que muchos han dado en llamar la Catedral del Hierro. Bueno. La Catedral del Hierro. Es un volumen muy contenido que se advierte difícilmente desde el exterior, está como escondido ahí detrás. Es, como digo, de estilo neogótico, planta basilical, aspecto catedralicio, y está sustentado por 10 grandes arcos ojivales
de diafragma. ¿Qué son arcos ojivales de diafragma? Pues son arcos que se disponen paralelamente en sentido transversal a la longitud de la nave, que se encuentran muy arriostrados entre sí, repartiendo perfectamente las cargas y el peso de la cubierta. Pero yo lo que me pregunto, y seguramente muchas personas que nos estén viendo dirán lo mismo, pero ¿era necesario? Es decir, ¿qué le aportaba? ¿Simplemente fue por darle ese toque diferenciador que a lo mejor necesitaba una construcción de estas características de aquella empresa Palentino, ¿cómo era? Palentino Leonesa de aquella época? Es decir, ¿por qué se realizó de esa forma? Pues tiene su porqué. Daros cuenta que el estilo gótico pues es un estilo gótico. El estilo gótico alcanza su principal o su máxima expresión con la construcción de catedrales, en las que muchas ciudades rivalizaban en su época, ¿no? Pero también tuvo mucha importancia en la arquitectura civil. Se construyó, desde luego, pues mucha lonja comercial, mucho palacio, mucha universidad, incluso ayuntamientos, y sobre todo mucha vivienda perteneciente a la alta burguesía, sobre todo en aquella zona donde surge este movimiento, que es en Francia, en Normandía, ¿no? Estos grandes arcos apuntados, que como luego veremos cuando entremos en el interior, nos obliga a mirar hacia arriba, ¿no? Daros cuenta que el arte gótico pues tiene dos características fundamentales, ¿no? Y es la esbeltez de sus estructuras y de sus arcos y la iluminación. Sin duda que eso aquí se cumple y el arquitecto, el diseñador de ello, aunque no buscase una función de iglesia o de catedral, pero esto era una fundición, necesitaba una lonja muy grande, muy diáfana, para manejar todos esos grandes perfiles que aquí se fabricaban, y eso con la tecnología de la época solo era posible a través de esos grandes arcos ojivales, que además nos separaban mucho la cubierta del suelo, de donde había fuego y altos hornos, para evitar que se produjeran incendios, lógicamente. Bueno, por cierto, esos arcos ojivales son los que ha utilizado la propia Junta de Castilla y León para mostrar y llevar a todo el mundo la marca, la seña de identidad de este propio Museo de la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León, que está en Sabero. Fijaos la cantidad de cosas que aprendemos en nuestro programa. Ernesto, si te parece, nos adentramos y vemos estos elementos tan característicos y seguimos hablando de la obra. ¿Te parece? Muy bien, perfecto. Venga, pues vamos. Sin duda es entrar, como decía antes nuestro invitado, llegar y ver y obligarnos a mirar hacia el techo por la amplitud y por la espectacularidad del edificio. De estos edificios no es fácil verlos en muchas partes de España. Como os decía antes, nos obliga a mirar hacia arriba. De hecho, uno de los grandes objetivos de los constructores y maestros de catedrales del gótico era eso, hacer que los fieles, al entrar en los templos, mirasen hacia arriba, mirasen hacia Dios. Desde luego la finalidad aquí no era esa, no era crear una catedral ni mucho menos. ¿Cómo se ha podido mantener, cómo se ha podido conservar después de 170 años este edificio en estas condiciones? Porque, hombre, no deja de ser un edificio industrial donde, claro, ahora está todo muy tranquilito, está musealizado, bueno, pues tiene una función diferente a la que se concibió, pero aquí en su época más álgida había mucho movimiento, haría mucho calor, seguro. Bueno, tenía que tener un trasiego muy duro y mantenerse así. Yo creo que lo fundamental en un edificio para salvar el tiempo es que sea útil, su funcionalidad. Y este edificio ha tenido la gran suerte de haber servido en cada época para algo. Aquí se han hecho actividades de todo tipo. Desde la primera sociedad que fundó aquí e instaló la fábrica del hierro, que se le embargó las instalaciones y pasó a propiedad de Hubieras de Sabero y Anexas, que fue la empresa que explotó la cuenca minera de Sabero y que además efectuó una labor de restauración muy importante. Aquí estuvo el economato, hubo carnicería, esto se usó como salón de baile, aquí se dijo hasta alguna misa en los años de la guerra, cuando se quemó la iglesia de aquí de Sabero, fue salón de baile y sobre todo fue polideportivo. Aquí se hizo mucho deporte, ¿no?
Y Fastidies, también fue polideportivo. Bueno, el espacio diáfano es. Tonterías, y aquí se jugó mucho al futbito hace años. Y yo creo que ese montón de actividades a lo largo del tiempo pues ha hecho que este edificio haya ido sorteando los años y el tiempo y haya llegado a nuestros días, porque yo creo que lo peor que desde luego le puede suceder a un edificio es que deje de ser funcional, que deje de usarse. En el momento que un edificio deja de usarse, pasa al abandono, del abandono al olvido, del olvido a la ruina y de la ruina a su demolición y a su desaparición. El funcionamiento ya vemos que ahora está en ese entorno más musealizado, pero bueno, no sé, desde dentro algún elemento que tengamos que destacar, que digas, no nos olvidemos, además de los arcos, que son los que llaman sobre todo la atención, algo que digas, no debemos perder o no debemos dejar de fijarnos en sus naves laterales. Aquí no solamente tenemos arcos ojivales, arcos apuntados en los laterales y arcos de medio punto en las naves laterales. Que estas naves laterales, estos arcos apuntados realmente cumplían una doble función. Te decía al comienzo que era fundamental en este estilo neogótico la iluminación, y estos arcos, que inicialmente cuando esto era ferrería estaban abiertos al exterior, pues cumplían una doble función. Por un lado, introducir gran luz para el desempeño de las tareas que aquí se realizaban, y por supuesto para evacuar los humos y los gases de la combustión. Claro. Y esa iluminación además se completaba con esos grandes huecos que tenemos en los hastiales testeros de la nave. Iluminación, voluminosidad. Qué maravilla de edificio. Cantidad de bloques de ladrillo que se han tenido que implementar aquí, ¿no? Porque esto no... ¿Sabemos más o menos cuánto tiempo se pudo tardar en construir este edificio? Más o menos, tampoco sin que lleguemos a la fecha exacta, pero vamos, que esto no se pudo hacer en 2 días, ¿no? No, pero yo creo que se hizo relativamente rápido. Los primeros años, fue en el año 1840-41 cuando se empieza a fabricar, y esto echó a andar en el año 1847, creo, o sea que se fue relativamente rápido. Se hizo relativamente rápido, sí. Fundición, pero no nos olvidemos, gracias al carbón que tenemos en el valle, que ya nos lo has dicho ahora, pero bueno, también la hullera de Sabero fue la que luego adquirió, ¿no?, todo el complejo, y fue la que lo desarrolló hasta los años 90 con su cierre. Este complejo siderúrgico, por desgracia, tuvo una vida muy corta. Dio sus primeros pasos en 1841, como os decía, pero en 1862 se cierra. Dura solamente 16 años. Yo creo que fue la falta de infraestructura para poder sacar el material de aquí lo que hace que esto cierre, porque todos los productos que aquí salían eran nuevamente montados en carros, tirados por bueyes y llevados a las estaciones del ferrocarril más cercanas, que en la época era la de Sagún y la de Palanquinos en Mansilla de las Mulas, y ahí la mercancía era llevada a los principales mercados que estaban en León, en Palencia, en Valladolid, incluso en Madrid. Y de hecho muchas de las tuberías del canal de Isabel II se fundieron aquí, fíjate, aquí se fundieron esos. Y esa falta de infraestructura pues fue lo que motivó el cierre de esta siderurgia. ¿Pensaron que a lo mejor llegaría antes el ferrocarril? No, de hecho llegaría mucho más tarde. Exactamente, de hecho el ferrocarril llega aquí a la cuenca en el año 1899, es decir, hubo que esperar, fíjate, 37 años, 37 años, y de hecho en el exterior pudisteis ver alguna locomotora de vapor, y dentro del municipio tenemos varias expuestas por ahí que las usaba esa empresa minera para transportar el carbón de aquí desde Sabero hasta Cistierna, que es donde llegó el ferrocarril. Ahí era incorporado al huyero y llevado hasta Bilbao. O sea, todo un periplo de aventuras. Cuando deja de funcionar como fundición, ¿no? Entonces fue cuando ya entran en escena pues otras fórmulas, ¿no?, con las que se usa, ¿no?, este edificio, entre ellas también la de sala hasta lugar para realizar misas, ya en otra época. Desde luego que sí, tuvo infinidad de funciones. Pero bueno, este edificio, desde el punto de vista arquitectónico, aquí tenemos
dos bloques como muy diferenciados, ¿no? Por un lado tenemos esta tremenda nave de laminación que era sin duda una fábrica del hierro, ¿no? Pero ahí detrás tenemos lo que eran los altos hornos. Aquí había dos altos hornos que eran donde se cocía el carbón de Coz para echar a andar toda esta industria, y de esos dos grandes hornos solo nos quedan los restos, por desgracia, de uno de ellos, y que sin duda es la pieza más importante del museo, y la tenemos ahí afuera en el exterior. Esta nave, pues en sus orígenes se atribuye su diseño a un ingeniero francés, a Philippe Parret. De hecho, existe en Francia una nave muy similar a esta, también siderúrgica. De hecho, se cree que sirvió de modelo para realizar esta, si no fue diseñada incluso hasta por el mismo ingeniero, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar con esta imagen, que es una de las más impresionantes en cuanto a la arquitectura industrial que tenemos en la provincia de León. Es verdad que aquí en León pues tenemos buenos elementos a lo largo de la historia que marcan un punto diferenciador. Lo que pasa es que a veces no los conocemos. La Capilla Sixtina del Románico, la Catedral de la Montaña, muy cerquita de aquí de donde nos encontramos, por ejemplo en Lois, y está la Catedral del Hierro, ¿no? Catedral de Hierro, sí. De hierro. De hierro, la Catedral de Hierro. Y muchas otras cosas, y nuestra pulca leonina, ya lo sabéis. Pero bueno, muchos elementos para poder sentirnos orgullosos y para potenciar y al mismo tiempo, ¿por qué no?, conocer, aquellos que no lo conozcan, visitar, que sin duda una sorpresa nada más entrar. Si no habéis venido nunca hasta aquí, hasta Sabero, os va a irrumpir nada más entrar en esta gran sala amplísima y magnífica de este neogótico. Yo creo que lo bonito a los que nos dedicamos al mundo de la construcción sería imaginarnos esta tremenda lonja vacía y diáfana, ¿no? Yo creo que no se puede conjugar de mejor manera en lo que es la funcionalidad a la par que con ese estilo arquitectónico y monumental, ¿no? Porque yo creo que lo que buscaba el ingeniero que redactó y que elaboró este proyecto pues era eso, una lonja tremendamente diáfana, libre sobre todo de pilares y cualquier obstáculo que impidiera el manejo de estos tremendos productos de laminación que salían de aquí, que tenían que moverse a lo largo de toda la nave y tenía que carecer de todo tipo de obstáculos. Ha sido una belleza arquitectónica fabulosa. Ha sido sin duda una entrega magnífica, Ernesto, muchas gracias. Y seguiremos hablando, lógicamente, de todos estos edificios con historia. Fijaos la cantidad de historia que tiene desde aquí, desde Sabero, desde la montaña leonesa. Gracias y hasta la próxima. Hasta cuando queráis, a vuestra disposición. Muchas gracias. Ergadi Gama, tu almacén de materiales de construcción y con carpintería propia. Te ofrecemos una atención personalizada, asesoramiento técnico y amplia flota de vehículos para transporte de tus pedidos. Venta directa tanto a profesionales como particulares con productos de calidad. Ergadi Gama es una empresa leonesa que sigue apostando por nuestra tierra. Nos encontrarás en Matallana de Torío y en el polígono de Onzonilla en León, así como en ergadi.com.